Hola, les damos la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy queremos hablar de un tema bastante importante que es cómo decidir a qué iglesia vas a asistir cuando te casas. Exacto, queremos tocar los temas o los puntos más relevantes que al menos a nosotros como pareja nos llevaron a esta decisión y quizás los obstáculos que pudimos haber tenido en el proceso. Y pues ya que en su mayoría vamos a otra iglesia a buscar una pareja o encontramos nuestra pareja en otra iglesia y son pocas las personas pues que están en la misma congregación y se casan en la misma congregación, así que vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, en mi caso, pues habíamos pasado con mi familia un proceso largo en el que estábamos sin iglesia por circunstancias ajenas a la familia y pues estábamos pidiéndole a Dios en qué momento poder encontrar una iglesia que llenara el vacío de nuestro corazón y pues de esa manera, escuchando un programa radial, Dios nos llevó a unos pastores y pues platicamos con ellos y por un caso de enfermedad en mi papá llegamos a esta iglesia. En mi caso fue porque eh, mi familia siempre fue cristiana y asistíamos a una iglesia que fundaron mis tíos acá. Y entonces cuando mi mamá se casó con mi papá nos cambiamos de iglesia y al poco tiempo después Dios llamó a mi papá al ministerio y entonces empezamos a asistir ya a nuestra iglesia, ¿verdad? Ya como familia pastoral al frente de una iglesia. Y, pues nosotros tuvimos la dicha de ser ambos cristianos evangélicos y entonces realmente no fue muy drástica la diferencia. Sin embargo, siempre cada iglesia tiene su manera de enseñar las cosas, tiene sus procesos, tiene sus pasos a seguir. Quizás en alguna iglesia tienen nombres diferentes para los mismos procesos, pero ya eso ya marca la diferencia, porque entonces podríamos decir que tal vez vamos a un encuentro y en tu iglesia se puede llamar talleres o no sé, y entonces eso ya cambia tal vez no la enseñanza y el espíritu y en sí el fundamento, pero sí cambia un poco la manera en la que estás acostumbrado a aprender las cosas. Sí, definitivamente. En su momento hay situaciones, o podría decirse que algunas iglesias son un poco más estrictas que otras en algunos aspectos. Quizá no podría decir radicales porque definitivamente no son definitivamente legalistas, pero bueno, ninguna de nuestras iglesias, pero sí encontramos algunas diferencias. En mi caso, pues en mi iglesia habían algunas festividades muy conocidas que no se celebran. Tampoco decimos que esto sea malo ni bueno, pero quizá por costumbre no se celebraban, a diferencia de tu iglesia, que ahí sí se celebraban y pues quizá nos costó congeniar esa parte. También pues como hablábamos de que hay diferentes pasos, tal vez en algunas iglesias se dicen, bueno, la edad mínima a la que tienes que aceptar y bautizarte es a los 12 años y en otra iglesia dicen, no, tienes que esperar hasta los 16 o tal vez hasta los 18 y ya eso cambia un poco la manera en la que tú estás acostumbrado en tu iglesia y entonces al momento de decidir si te vas a cambiar de iglesia ya viene una clase de roces porque no sabes cómo te va a ir. Exacto, sí, sí, ese es el... Bueno, esos son uno de los puntos que a nosotros como pareja pues nos hicieron empezar a preguntarnos qué iglesia era la que íbamos a elegir por la diferencia de doctrina, pues en su mayoría uno empieza a decir, no, vamos a la mía porque a mí me gusta más y me siento más cómodo, pero definitivamente lo principal es no ver qué nos acomoda más, sino definitivamente buscar la guianza de Dios para tomar la decisión correcta de lo que vamos a hablar pues más adelante. Creo que también una de las cosas que es realmente importante es que en el momento en el que tú ya conoces a la persona indicada, comiences a pensar qué tan similares son las creencias, porque esto sin duda alguna va Exacto. a marcar tanto el beneficio como tal vez el inicio de discusiones con tu pareja. Entonces es importante que si tú crees en como nosotros
somos cristianos evangélicos, creemos en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, es importante también que te cerciores o que tengas una conversación ya profunda con la persona con la que te vas a casar y veas qué tanto en común tienen espiritualmente hablando, porque también eso marca una gran diferencia para un matrimonio exitoso. Exacto. Bueno, de manera personal, yo puedo decir que el momento en el que me puse a pensar a qué iglesia ir fue cuando ya nos pusimos a platicar sobre el momento de casarnos. En ese momento fue cuando empecé a cuestionar. Dije, bueno, pues no podemos seguir yendo cada quien a su iglesia, ¿verdad? Como novios, cada quien sigue yendo a su iglesia mientras el noviazgo dura. Eh, Solo conozco 2 o 3 parejas que lo decidieron antes de casarse. Realmente muy, muy raro. Y en ese fue el momento en el que empecé a pensar a qué iglesia íbamos a asistir. Yo creo que en ese momento estamos realmente de acuerdo, porque yo también comencé a pensarlo en el momento en que empezamos a ver ya la seriedad de esto, que ya estábamos decidiendo en qué momento nos íbamos a casar y cuando uno está de novio empieza a tener estas conversaciones, que cuántos hijos vamos a tener, que dónde te gustaría vivir, que qué es lo que vamos a hacer la primera Navidad Exacto. y las vacaciones. Y entonces este era un tema bastante importante a tratar porque por la salud de un matrimonio tienes que empezar a pensar en eso. Y yo comencé a pensar en eso ya en el momento en el que empezamos ya a sentir en el corazón que era contigo con quien me quería casar, eras tú el indicado al que Dios había destinado para mí y en ese momento empecé ya a pensar qué íbamos a hacer, si íbamos a ir a tu iglesia o íbamos a ir a la mía. Siguiendo con la misma pregunta ahora, ¿en qué momento lo decidimos como pareja? Nosotros por cuestiones personales, por cuestiones personales, quizás también familiares, empezamos a asistir a la iglesia de mi esposo, pero llegó el momento en el que tuvimos que empezar a pensar y decir, bueno, realmente esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y como decía mi esposo, muchas parejas o quizás pocas parejas, no sé el lugar donde vivas, no sé la manera en la que has sido criado, a veces se toma esta decisión antes y se dice, bueno, entonces nos vamos a casar tal fecha y entonces vamos a empezar a ir a mi iglesia. Y entonces pasa la boda y entonces el domingo siguiente ya empiezan a congregarse a la iglesia en la que han decidido. Sin embargo, hay ocasiones en las que eso no sucede, ya sea por cuestión de tiempo, ya sea porque Dios no les ha dicho realmente, no les ha hablado en el corazón, les ha puesto claro el lugar al que deben de asistir. Y entonces, si no se ha llegado a un acuerdo antes de casarse, pues se tienen que sentar lo más pronto posible y pedirle a Dios. Nosotros le pedimos bastante a Dios ya cuántos meses después de asistir a la iglesia. Teníamos alrededor de 5 meses de Después habernos. de 5 meses, pues ya le empezamos a pedir a Dios que nos dijera a qué iglesia tenemos que asistir. Personalmente tengo que decir que yo no estaba buscando la manera de manipular a mi esposo, que yo no le estaba diciendo, si no nos cambiamos de iglesia, entonces yo me voy a poner muy triste y mejor te dejo porque esto no está funcionando. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que incluso en esto tenemos que tener mucho cuidado por la manipulación, porque muchas veces podemos decir que el sentimiento de tristeza que uno siente al asistir a otra iglesia te puede hacer intentar manipular a tu pareja, de decir mejor cambiémonos de iglesia, mejor vayamos a otro lugar, pero quizás no sea la voluntad de Dios. Entonces esto es algo que se tiene que hablar realmente detenidamente y con mucha guianza de Dios. Sí, definitivamente hay varios puntos que abarcan y que enfatizan el porqué o el lugar al que se va a decidir ir. En su mayoría se piensa que es la esposa la que tiene que ir a toda costa, totalmente seguro, y es un hecho que tiene que ir a la iglesia del varón. A diferencia, pues, de nuestro matrimonio, no fue así. Tomamos la decisión, desde luego, guiados por Dios. Y
considero que no podemos guiarnos bajo ese lineamiento único, sino que Dios pues nos va a llevar al lugar que quiere, el lugar en el que nos quiere tener por las circunstancias que Él quiere tenernos ahí, no definitivamente porque soy el esposo, pues tiene que ir definitivamente a mi iglesia y es la única forma de decidirlo, no hay otra, no, sino que tiene que ser de mutuo acuerdo y desde luego con el consentimiento y la autoridad de Dios. Yo creo que en resumen, si pueden decidirlo antes de casarse, pues es una mejor idea porque entonces luego hay que estar discutiendo varios días y quizás hasta a veces con ciertos roces ir a la iglesia porque no estás muy de acuerdo, porque tal vez en tu corazón no sientes que es lo correcto. Entonces, mejor si lo deciden antes de casarse. En esta pregunta creo que tenemos que detenernos un poco y hablar de esto, que es que ambos somos hijos de pastores. Entonces esto puso mucha más presión sobre nosotros de decir a qué iglesia teníamos que ir. Yo creo que no fue que nuestras familias intentaran manipularnos, sin embargo siempre se siente la presión de ambos lados, de decir, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Y qué va a pasar con tu ministerio? ¿Y qué va a pasar ahora con el puesto que vas a dejar? Y si no es la voluntad de Dios, si solamente lo estás decidiendo porque amas a tu pareja y si no te vas, pues tal vez se termina tu matrimonio y siempre se siente mucha presión. Yo creo que la parte más difícil en la mayoría de los casos es la presión de la familia. Sí, definitivamente es la presión de la familia. Eh, no es que la familia sea mala, pero tiene sus lineamientos, su manera de hacer las cosas y cuando conocen a alguien que es de otra iglesia, sienten como que una invasión a la familia, un cambio ya le va a hacer cambiar de pensamiento, va a hacer que escuche cierta música que antes no escuchaba, va a hacer que celebre cosas que antes no celebraba. Pero definitivamente si todo esto o estos cambios que conlleva el casarse está bajo los lineamientos que Dios ha dado, no está fuera de la ley de la palabra de Dios, considero que es únicamente, como lo decíamos anteriormente, pues de acuerdo mutuo, que la pareja pues decida, platique y a la familia pues ya se le explique por qué razón se decidió. Desde luego la familia tiene su momento de explicar, de comentar, no es definitivamente que vamos y decimos, bueno, esto decidimos y no tienen voz ni voto, no, también pueden opinar. Se tiene que esperar el momento justo porque eh, desde el momento en el que se designa ya la fecha de boda, que es cuando ya se tienen que empezar a limar algunas diferencias y ya dejar estipular algunas normas que se van a empezar a llevar a cabo en el momento en el que la pareja se casa y ya pasa a vivir junta, se tiene que buscar el momento de hablar de esto con nuestros papás, con nuestros líderes, con nuestros pastores, y entonces llegar y decir, bueno, yo siento en mi corazón, hemos sentido en nuestro corazón. Siempre es importante usar la palabra hemos. ¿Por qué? Porque si usas la palabra yo decidí en mi corazón cambiar de iglesia, siempre le queda a los papás así como la duda de, entonces tal vez sí la están manipulando o tal vez sí lo está haciendo porque se siente obligado de hacerlo, de cambiar de iglesia. Entonces es muy importante usar la palabra hemos y en primer lugar pues ponerlo todo en las manos de Dios y de que van a haber personas que se van a oponer, siempre van a haber personas que se van a oponer, siempre, porque los cambios no son fáciles, pero tienes que confiar mucho en Dios y dejarte guiar por lo que Él te diga para que entonces este proceso sea más sencillo, tanto para ti como las personas que están cerca de ti. Y siempre confiar en Dios, pues eso es lo que le va a dar la calma a tu corazón, porque yo creo que siempre hay un lado que se vuelve más sensible, que es más sensible y entonces al momento en el que se cambia de iglesia o algo ya empieza como que a pesar y decir, y si yo no me siento cómodo, y si a mí no me gusta el lugar donde voy a estar, entonces al confiar tú en Dios, tienes que entender que el cambio puede ser duro, pero que todo va a ayudar para bien. Y principalmente pues para tu matrimonio, que es lo que importa, pues ya son ustedes dos, como dice la Biblia, ya no son solo uno, sino ahora son, ya no son dos, perdón, sino ahora son solo uno. Entonces,
estar de acuerdo en esto, pues le da bastante estabilidad a tu matrimonio. Bueno, pues definitivamente Dios es quien nos dice, quien nos orienta, pero no siempre nos responde Dios de manera sobrenatural a través de un mensaje o envía a algún miembro de la iglesia a decirnos, bueno, dice Dios que te vas a cambiar de iglesia o que tienes que quedarte en esta iglesia. No ocurre así en todos los casos, claro, no digo que nunca pase, a veces Dios lo hace de esta manera, Él tiene sus formas de trabajar, pero en su mayoría son sentimientos que Dios pone en el corazón de la pareja. Creo también que es una respuesta de madurez el hablar de esto, porque no podemos ser como niños y decir, bueno, entonces yo el día en que me case voy a ir a donde tú me digas, aunque no sea mi opinión, aunque no sea, nunca lo hemos hablado, aunque tú no tomes en cuenta lo que yo pienso, sino es bastante importante la comunicación en un matrimonio y eso quiere decir que también es importante hablar de esto y entender que Dios nos habla más claramente cuando estamos de acuerdo, que Dios no nos habla cuando estamos separados y cada quien pensando por su lado, sino que Él nos aclara las cosas cuando estamos de acuerdo. Exacto. Cada iglesia, como lo hemos dicho, cada iglesia tiene su orden, cada iglesia tiene su manera de hacerlo. Entonces hay iglesias que en el momento de la boda el pastor de la iglesia entrega a su miembro al otro pastor. Pero hay iglesias que no son así. Hay iglesias que tal vez tú tienes que mandar tu carta y decir, yo mando mi carta de que me voy a cambiar de iglesia y tienes que esperar a que te citen para poder hablar al respecto. Y de primero tal vez es con los pastores y luego tal vez ya tienen que juntar al grupo de líderes y tienes que volver a explicar lo mismo y luego tienes que ya juntarte con el resto de la iglesia y decir, bueno hermanos, yo me voy a ir ya con la bendición del pastor y de los líderes y el conocimiento de todo el diaconado y entonces ya me puedo ir de la iglesia. Entonces realmente tienes que conversar mucho con tus líderes y saber cuál es el orden que tienes que tener ahora para cambiarte de iglesia. Sí, exacto, definitivamente. De esa manera quizás si podemos darlo en un orden específico, podríamos decirlo primero así, bueno, primero se dialoga entre pareja, luego se comunica a las familias. En nuestro caso pues fue un poco complejo porque tuvimos que decirlo a nuestros papás dos veces, porque se lo dijimos como padres nuestros que eran, y luego como pastores nuestros que eran, y seguidamente, pues en el caso de nosotros ambos teníamos ministerios en cada iglesia, nos tocó hablar con los líderes de ministerio o con el diaconado de la iglesia para que ellos estuvieran enterados y luego pues en el caso de algunos tuvimos que comunicarlo directamente a la iglesia y avisarle a toda la iglesia por el puesto que teníamos que abandonar la iglesia por la decisión que se había tomado como pareja. Y pues bueno, esta podría ser una forma de orden específico, claro que cada caso es diferente, de cómo tenemos que cambiarnos de iglesia. Creo que eh, el principio de la respuesta a esta pregunta es que una de las cosas más importantes al momento en el que ya te vas a casar es que ambos puedan asistir a la iglesia del otro. ¿Por qué? Porque entonces, si Dios te manda a cualquiera de las dos iglesias, pues por lo menos ya vas a tener un poco de conocimiento de cómo es que funciona la otra iglesia. Y, y ya hablando justamente ya de la respuesta a esta pregunta es ¿cuál sería el momento correcto? Yo creo que el momento correcto sería después de que te casaste. Ya puedes ir ya con tu esposo o con tu esposa y ya pues es un nuevo inicio, es una nueva etapa en el matrimonio y yo creo que el momento correcto es luego de casarse. Sí, definitivamente ese es el momento correcto. No puedes hacerlo antes, no puedes hacerlo mucho después. Bueno, no es recomendable dependiendo de las circunstancias, como decíamos al principio, pues nuestro matrimonio fue de una manera un poco eh, Diferente. diferente a la mayoría por diferentes circunstancias, pero lo ideal pues es después de la ceremonia, por así decirlo. Bueno, digamos que la ceremonia
sea un sábado. El domingo siguiente, pues se recomienda, no sé, en tu iglesia, pero en algunas iglesias se recomienda tomar un descanso para que la pareja pues irse de pueda luna de miel. convivir o irse de luna de miel. Y bueno, pues al domingo siguiente que regresan de todas las actividades como pareja o las que se dan de recién casados, pues es el momento en el que ya asisten a la iglesia nueva o a la iglesia que decidieron ir. Sí, como mi esposa decía, es realmente recomendable y nosotros lo recomendamos tener un tiempo para ustedes para conocerse. No suficientemente largo. ¿Por qué? Porque entonces tú ya no te puedes acostumbrar a la rutina que vas a empezar con Exacto. tu esposo. Y tienes que comprender que también lo mejor es empezar a asistir lo más pronto que puedas. Porque también en uno de los fundamentos más importantes en un matrimonio saludable es poder buscar a Dios los dos. Entonces, en el momento más pronto que se pueda, luego de que te hayas casado, asiste a la iglesia ya que el Señor ha puesto en tu corazón. Sí, pues estos son los pasos que podemos compartirte como pareja. Esperamos que te sirvan de ayuda y bueno, pues si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, puedes dejarlo abajo en los comentarios y pues no tenemos más que decirte. Suscríbete al canal y si tienes algún tema en el que quieras que hablemos, pues puedes compartirlo con nosotros también y lo llevaremos a cabo en su momento. Gracias, que Dios Que te el Señor bendiga. te bendiga.